Ecosistemas. Sabemos que los ecosistemas corresponden a aquellos entornos integrados en el medio ambiente por seres vivos, bióticos, y no vivos, abióticos, que permanecen en tal lugar y que hacen un equilibrio entre ellos, tratando de dejar un ambiente óptimo para la vida de todos. Pero nos hemos preguntado, ¿qué es un ecosistema? Es un conjunto formado por seres vivos y su medio físico. Puede ser muy pequeño, incluso a nivel celular, o muy grande como un océano. El mayor ecosistema que podemos definir es el formado por la Tierra y todos los factores bióticos que habitamos en ella. Este ecosistema es la biosfera. Los elementos que forman un ecosistema se conocen como factores bióticos y abióticos. Los factores bióticos son el conjunto de seres vivos que habitan en un determinado lugar. Estos pueden ser de tres clases. Primero, productores. Son aquellos organismos capaces de elaborar su propio alimento, es decir, organismos autótrofos. Estos son fundamentales para una red o cadena trófica, ya que son la base del ciclo. Segundo, consumidores. Son aquellos organismos que necesitan de otras para alimentarse, es decir, organismos heterótrofos, pues no pueden facilitar su propio alimento. Tercero, descomponedores. Son organismos encargados de descomponer la materia orgánica de los animales y plantas. Los factores abióticos son el conjunto de condiciones físicas y químicas, sin las cuales los seres vivos no pueden sobrevivir. Por ejemplo, el suelo, agua, la radiación solar, aire, temperatura y humedad. Existen factores o variables que afectan seriamente a los ecosistemas, como por ejemplo la contaminación, el calentamiento global, la deforestación y la pérdida de biodiversidad. Asimismo, se desglosan varios tipos de ecosistemas, que no solo varían según su origen, sino que también se presentan de acuerdo con los tipos de superficies e inclusive según las especies que en ellas habitan, pues es otro de los aspectos que va haciendo todo por identificarlos respectivamente. A grandes rasgos se estiman ecosistemas terrestres y acuáticos, cada uno teniendo superficies diferentes y en el que muchos tipos de animales van teniendo su presencia, no solo por su organismo como tal, sino por las adversidades que pueden o no superar en cada uno de los ambientes. ¿Por qué se caracterizan los ecosistemas? Cada uno de los ecosistemas se van caracterizando por conservar constantemente un intercambio entre lo que es la materia y la energía traspasándose de generación en generación, entre un ser vivo y otro ciertamente. Los traspasos de información referente al tipo de ecosistema que cada especie pertenece se dan a partir de las cadenas alimentarias, siendo la más baja las plantas u organismos productores, que van captando la energía solar, a medida que sintetizan la materia orgánica, como son sus frutos no solo para el exterior, sino también para sí mismas. Al mismo tiempo van generando alimentos para sus especies progresivas, como son los animales, quienes la aprovechan para alimentarse, además servir de alimento para las especies que siguen, es decir, los seres humanos, siendo una red trófica. Cuando mueren cualquiera de estos organismos, los descomponedores como bacterias y hongos intervienen arduamente, transformándose en nutrientes gracias al suelo, que servirán nuevamente para alimentar a plantas y así poder iniciarse un ciclo entre las especies que integran la cadena. Sin embargo, en ocasiones pueden presentarse varios tipos de dificultades que limitan la alimentación, tal y como lo hace la humanidad, ya sea por distintas actividades no viables, o por procesos de destrucción que pueden afectar permanentemente los hábitats y con ello el desarrollo y crecimiento de los ecosistemas. Los ecosistemas, por su amplia variación, suelen tener varias clasificaciones, como son naturales, artificiales e híbridos. Los ecosistemas, según su origen, es decir, los naturales, son todos aquellos ecosistemas creados directamente por la naturaleza. Son los que hay en su mayoría y los que cuentan con una buena extensión, dado que comprenden dos clases de superficie, los terrestres y los acuáticos. Por su parte, son aquellos ambientes que se van creando sin intervención propia del hombre, por lo que suelen ser más variados que los demás tipos, y es así como han ido subclasificando progresivamente. Hablemos de estos ecosistemas. Ecosistema terrestre. Es el ecosistema que se desarrolla en la superficie terrestre, conocida como biosfera, es decir, el ecosistema que se desarrolla en el suelo o en el subsuelo.
Dependen de varios factores, como por ejemplo la humedad, la temperatura, la altitud y la latitud. Es decir, cuanta más humedad y temperatura, así como menos altitud o latitud, los ecosistemas serán más variados, heterogéneos, exuberantes y ricos que aquellos que tengan poca humedad, temperaturas y se encuentren en gran altitud. Por lo general, los ecosistemas acuáticos, en gran medida los seres vivos que los componen, son más variados, a su vez contienen una mayor riqueza biológica que los ecosistemas acuáticos, por la mayor incidencia de calor proveniente del sol, mayor facilidad para encontrar alimentación o por una mayor cantidad de luz que en medios acuáticos. Los ecosistemas terrestres más comunes son bosques, matorrales, herbazas, selvas, desiertos, estepas, tundra, entre otros. Por otro lado, los ecosistemas acuáticos son aquellos formados por los océanos, lagos, ríos, pantanos y en definitiva por las aguas continentales, ya sean dulces o saladas, así como los animales que habitan en ellos. Los animales que habitan en esos ecosistemas se han adaptado a la gran variedad de aguas y como consecuencia principal comparten características comunes, como, por ejemplo, la respiración branquial. El ecosistema acuático es el más común del planeta Tierra, pues está conformado en un 75% de agua, ya sea dulce o salada. Estos ecosistemas se clasifican en ecosistemas marinos fóticos. Son todos los ecosistemas marinos en los que no hay apenas profundidad y entra la luz suficiente para que un organismo pueda realizar la fotosíntesis. Y por el otro lado están los ecosistemas marinos afóticos. Al contrario que en el caso anterior, los ecosistemas marinos afóticos son aquellos en los que la luz solar no llega de forma suficiente como para que un organismo pueda realizar la fotosíntesis. Y el ecosistema de agua dulce. Por otra parte, los ecosistemas aéreos se pueden considerar como un ecosistema temporal, pues ningún ser vivo puede vivir de forma permanente en el aire. Las aves son los principales seres que habitan en estos ecosistemas, aunque también hay una gran cantidad de insectos que podrían incluirse. Sin embargo, como todas las aves o insectos deben descansar, reproducirse o alimentarse en tierra, se suele considerar el ecosistema aéreo como una parte del ecosistema terrestre. Ecosistemas artificiales. Este tipo de ecosistemas son los que se van creando a partir de las actividades humanas y que no tienen ningún tipo de superficie similar creada por la naturaleza. Estas se crean ya sea para conseguir algún beneficio especial con respecto a alguna especie o bien para consolidar que las cadenas alimenticias no se deterioren por completo cuando se está ante un ambiente de peligro de erradicarse en su totalidad. Ecosistemas híbridos. En esta clase de ecosistemas se describen aquellos entornos que pueden llegar a ser inundables y que por tanto pueden estar en ambas categorías, tanto en terrestres como en acuáticos, respectivamente. Dentro de este tipo de ecosistemas se encuentran los arroyos, son aquellos que disponen de corrientes de agua constante, pero que tienen un caudal mínimo a diferencia de un río, llegando inclusive a desaparecer en las estaciones secas. También puede tener plantas de agua dulce, sirviendo así para identificar su tipo de terreno. Por otra parte, están los ecosistemas híbridos como el bosque seco, también denominado xerófilo, pues es un entorno de muchos árboles con densidad media que mudan en estaciones lluviosas, y así no van perdiendo tanta humedad. Igualmente, son de los ambientes que desarrollan especies no tan dependientes de agua como los de otros ecosistemas. Ecosistema microbiano. Dentro de la microbiología, igualmente podemos describir sistemas compuestos de organismos microbianos interdependientes que comparten el mismo hábitat. Entre ellos se destacan las microbiotas, que están conformadas por un conjunto de microorganismos que se localizan de manera normal en distintos sitios del cuerpo de los seres vivos pluricelulares, como por ejemplo en el ser humano. Las biopelículas, que son ecosistemas microbianos organizados, conformados por uno o varios microorganismos asociados a una superficie viva o inerte, los cuales presentan características funcionales y estructuras complejas. Los gránulos de Kafir, conformados por una masa biótica simbiótica en la que conviven diferentes especies de bacterias probióticas y levaduras, envueltas en una matriz polisacárida denominada Kafirán. Función y biodiversidad. Función y biodiversidad.
Desde el punto de vista humano, muchos ven en los ecosistemas como unidades de producción similares a los que producen bienes y servicios. Entre los bienes más comunes producidos por los ecosistemas está la madera y el forraje para el ganado. La carne de los animales silvestres puede ser muy provechosa para un sistema de bajo manejo bien controlado, como ocurre en algunos lugares en África del Sur y en Kenia. Por otro lado, no se ha tenido tanto éxito en el descubrimiento y la producción de sustancias farmacéuticas a partir de organismos silvestres. El servicio derivado de los ecosistemas incluyen el disfrute de la naturaleza, lo cual proporciona fuentes de ingreso y de empleo en el sector turístico, a menudo referido como ecoturismo, retención de agua, facilita una mejor distribución de la misma, protección del suelo, un laboratorio al aire libre para la investigación científica, etc. Un número mayor de especies o de diversidad biológica, o sea, biodiversidad de un ecosistema, le confiere mayor capacidad de recuperación porque habiendo un número mayor de especies, estas pueden absorber y reducir los efectos de los cambios ambientales. Estos reducen el impacto del cambio ambiental en la estructura total del ecosistema y reducen las posibilidades de un cambio a un estado diferente. Esto no es universal. No existe una relación comprobada entre la diversidad de las especies y la capacidad de un ecosistema de proveer bienes y servicios en forma sostenible. Las selvas húmedas tropicales producen muy pocos bienes y servicios directos y son sumamente vulnerables a los cambios. En cambio, los bosques templados se regeneran rápidamente y vuelven a su estado anterior de desarrollo en el curso de una generación humana, como se pueden ver después de incendios de bosques. Energías renovables, un aporte al medio ambiente, solar, hidráulica, eólica o las procedentes de la biomasa y de los biocombustibles son algunas de las energías renovables que ayudan a preservar el medio ambiente. Estas son una forma inagotable, además limpia de producir energía, ya que pueden ser reemplazadas tanto como pronto como son consumidas, al encontrarse en cantidades casi infinitas. Los costes medioambientales de las energías fósiles, la dependencia energética exterior y la creación de nuevas actividades económicas han contribuido a fomentar el interés por el aprovechamiento de este tipo de energía. El sol, el viento, los ríos, los residuos urbanos, la fuerza del mar y el calor de la tierra son recursos que se presentan como alternativa a las energías clásicas por el momento en que éstas sean insuficientes. Sin duda son iniciativas que en la actualidad socorren la conservación de los ecosistemas y el medio ambiente. Yo, Víctor, concluyo que los ecosistemas y la biodiversidad que albergan son el soporte vital de la Tierra. Dependemos de ellos para el aire que respiramos, la comida que comemos y el agua que bebemos. Los humedales filtran los contaminantes del agua, las plantas y árboles reducen el calentamiento global, absorbiendo el carbono. Los microorganismos descomponen la materia orgánica y fertilizan el suelo para proveer los alimentos. La biodiversidad ayuda a polinizar las flores y cultivos. También provee comida y medicinas para nuestro bienestar. Sin ella no seríamos capaces de sobrevivir. La importancia de nuestro mundo natural se revela en las miles de maneras diferentes en que los organismos de la Tierra interactúan entre sí para contribuir al balance del ecosistema global y la supervivencia del planeta. No hay una sola forma de vida que pueda vivir en aislamiento. Todos los ecosistemas existen, pues tienen un equilibrio implícito en su interior de manera que los organismos que viven dentro puedan vivir en él. Si no se conservan, entonces se desequilibran y decaen. Cada ecosistema tiene diferentes especies de organismos que son compatibles entre ellos y en conjunto los ecosistemas brindan diversidad al planeta. Por mi parte, concluyo que el futuro social, cultural y económico de la población mexicana depende en gran medida del buen funcionamiento de sus ecosistemas y de su biodiversidad, de servicios esenciales de buen abastecimiento como alimentos o agua limpia, de servicios de regulación como la calidad del aire y del agua o el control de erosión y de servicios culturales como el conocimiento ecológico local, la identidad cultural o el turismo de naturaleza. Como parte de mi conclusión de este proyecto, puedo destacar que los ecosistemas y la biodiversidad mundial han sufrido un proceso acelerado y sin precedentes alteraciones, como resultado del aumento sostenido en las últimas décadas de una actividad económica vinculada al uso intensivo de territorios, así como el modelo de relaciones sociales y de consumo vinculado al mismo. Como dato importante, entre el 40 y 68% de las especies se encuentran amenazadas y la huella ecológica se ha duplicado.
El concepto de ecosistemas es especialmente interesante para comprender el funcionamiento de la naturaleza y multitud de cuestiones ambientales. Hay que insistir que la vida humana se desarrolla en estrecha relación con la naturaleza y que su funcionamiento nos afecta totalmente. Es un error considerar que nuestros avances tecnológicos, tanto coches, grandes casas, industrias, etc., nos permiten vivir al margen del resto de la biosfera, y el estudio de los ecosistemas, de su estructura y de su funcionamiento, nos demuestra la profundidad de estas relaciones. Un ecosistema es un sistema que está formado por un conjunto de seres vivos y el medio físico donde se relaciona, es decir, una unidad compuesta de organismos interdependientes que comparten el mismo hábitat. Es importante destacar la conservación de los mismos, ya que un mayor número de especies le confiere mayor capacidad de recuperación, porque, habiendo un mayor número de estas, pueden absorber y reducir los efectos negativos en el ambiente. Esto reduce el impacto ambiental en la estructura total y reduce las posibilidades de un cambio a un estado diferente. La biodiversidad contribuye de forma directa o indirecta a muchos aspectos del bienestar humano, por ejemplo, a la seguridad, las necesidades materiales básicas para una vida buena, la salud, las relaciones sociables satisfactorias y la libertad de elección y de acción. Muchas de las medidas adoptadas para conservar y fomentar un uso sostenible han tenido éxito a la hora de frenar la pérdida de biodiversidad, la cual se produce en la actualidad a un ritmo menor al que se hubiera producido sin dichas medidas.